saludo cordial, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de toda la región Cusco. Toda vez que somos un programa de alcance regional, vía la repetición del mismo a través de estaciones televisivas y radiales de nuestras provincias que nos permiten salir a las 12 provincias que tenemos, más la gran provincia del Cusco. Reiterada gratitud, como siempre, al periodista Washington Alocía Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra de repetición de Poder y Desarrollo Regional. Voy a empezar el programa de hoy comentando las cifras del crecimiento del Producto Bruto Interno para el mes de febrero. Todos ya sabemos que nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática tarda 45 días en dar la cifra del comportamiento de nuestra economía a través de la variación de la producción bruta interna, y en el mes de febrero habríamos crecido 5.72%. Vamos a ver de qué manera se analiza esta cifra para comentar un poco cómo va nuestra economía. Primero, es bueno compararlo con el mes anterior. ¿Qué pasó en enero? Enero del 2014. Crecimos 4.23. Y en febrero 5.72, o sea, un buen salto. Pero también es bueno compararlo con febrero del año pasado. ¿Qué pasó en febrero del año pasado, 2013? ¿Cuánto crecimos? 4.98. Febrero del 2014, 5.72. Entonces, respecto al mes anterior y respecto al mes similar del año pasado, buena noticia, un salto. Ahora, para ver si esto está expresando básicamente una reactivación de nuestra economía, porque podemos tener buen crecimiento con inversión pública, gastos en obras públicas del gobierno, pero para ello hay un pequeño dato, que es importante: el sector manufacturero. El sector manufacturero es el que jala al resto de la economía, básicamente orientado a la exportación. ¿Qué ha pasado con el sector manufacturero? En febrero del año 2013 creció 0.34 y febrero de este año 2014 5.96. Lo que quiere decir que este crecimiento de 5.72 del mes de febrero podría estar expresando en verdad un proceso de reactivación del crecimiento en un escenario en que todos creemos que hay fuertes condiciones para que continúe la desaceleración de nuestro crecimiento. Por lo tanto, una cifra muy positiva respecto a su mes anterior, muy positiva respecto al año anterior, y con fuerte respaldo en crecimiento de la economía real, y eso nos lo muestra el Producto Bruto Interno del sector manufactura. Vamos a ver sin duda de qué manera evoluciona estos datos en los siguientes meses, porque solo tenemos un pequeño movimiento de enero a febrero, que lo están comentando de manera muy positiva los analistas respectivos, tanto del sector público como del sector privado. Hecho este breve análisis, quiero pasar a comentar junto a mi invitado del día de hoy, el doctor Vidal Pino, líder de Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski, lo que más o menos viene pasando estos días, esta semana, en los grupos políticos de nuestra región que se preparan para participar el 5 de octubre en las elecciones locales y regionales. Estamos alentando como personas, como analistas, la posibilidad de que, haciendo política, recuperando la esencia de la política, algunos grupos empiecen a hacer tal cosa, política. La buena política, pensando en servir al pueblo, pensando en poner las instituciones locales y regionales, ¿no?, en condiciones de gobernabilidad, para que tenga eficacia en proveer los bienes y servicios que espera la gente, por los cuales paga su impuesto y por los cuales hemos creado estos gobiernos subnacionales.
en perspectiva hay casi 20 grupos que potencialmente quieren participar. En ese escenario habíamos dicho de que si no hay nada que cambie, se viene la incertidumbre y la debilidad respectiva de nuestra institucionalidad política y sin duda, la debilidad en la capacidad de gestión del futuro gobierno regional especialmente. Porque con 20 participantes es obvio que se atomizará la representación del Consejo Regional y con seguridad iríamos a una segunda vuelta, que sería básicamente de un gran negociado entre los dos listas que queden finalistas, y el que gane va a tener una fuerte rémora en la gestión, en el sentido de que va a estar condicionado a pagar los altos precios, los altos pagos que tiene que hacer a sus aliados si es que gana las elecciones. Con eso, el desarrollo regional, el desarrollo económico regional, no va a ser la prioridad, lo que va adelante, sino básicamente el saldar cuentas, pagar favores, en otras palabras, el negociado que significaría la segunda vuelta. Se puede lograr que en vez de 20 hayan 3, 4 bloques. ¿Hay alguna posibilidad de que los grupos estén conversando? Yo había anunciado en este programa y he escrito artículos tanto en mi blog como en el diario El Cusco, de que sería bueno, por ejemplo, conformar un polo democrático entre sectores de PPK, Fujimorismo, PPC y, por ejemplo, Restauración Nacional o Autogobierno ahí. En este proceso estamos observando, en verdad, muchas dificultades porque especialmente los grupos regionales, ¿no? Parecieran estar actuando con soberbia, pese a que tienen en la elección inmediata anterior 3%, 3.4%. Sin embargo, cuando conversan, cuando tratan de explicar la labor, las proyecciones con que trabajan, hay mucha soberbia de creer que son autosuficientes, que ya tienen todas sus listas, que tienen a los mejores candidatos. Y francamente, esas cosas sin duda imposibilitan que el potencial democrático que debemos saber cultivar, ¿no?, aún no tenga asidero. Y las formas de entender la participación en función de mi candidato, mi partido, sabiendo que son pequeñitos, una poca representación, sabiendo que solo existen en algunas provincias, nos hace pensar de que hay cosas que no han madurado, no han desarrollado. Si tenemos que reconocer que las elecciones son regionales, que tenemos que hacer una fuerza para ganar las elecciones regionales, ¿no?, es obvio que ser pequeño es un obstáculo. Tener muy poca votación no puede ser un punto de partida y prácticamente un punto único de referencia, porque 25 partiditos pequeños pensando en eso, francamente, nos hacen ver de que hay otro tipo de apetitos, hay otro tipo de objetivos por los cuales están participando. En un esquema, como ya he dicho, esto es una rifa, compro mi boletito y espero salir sorteado. Esa es la forma más degradante, la mayor crisis que podríamos observar en lo que es la política. No me importa la región, no me importa tener un programa, un discurso. Lo que quiero es poner mi carrito, mi numerito en el partidor para ver si gano. Porque es muy cierto que en medio de ello hay incertidumbre y dado que cualquiera puede ganar, a eso le estamos llamando tener suerte o jugar al azar. Pero a esos niveles ¿es correcto que llegue nuestra política? Vamos a ver qué nos dice a este respecto nuestro invitado, el doctor Vidal Pino Zambrano. Vidal, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muy amable por tu invitación. Sí, efectivamente yo quiero comunicar a la población cusqueña y a la población de toda la región el enorme esfuerzo que está haciendo el doctor Carlos Dávila. No, de verdad, Carlos, yo te felicito y yo quisiera que las fuerzas políticas de la región entiendan el espíritu sobre el cual tú estás trabajando
y le estás dedicando tiempo a este esfuerzo, ¿no? Porque es parte de la construcción de la ciudadanía, pues, el deber. Es muy fácil criticar y no hacemos absolutamente nada. Entonces, creo que en este programa hemos compartido absolutamente tu preocupación. Yo veo con mucha pena, y yo diría incluso lástima, que hayan 20 o 25 fuerzas, ¿no? En promedio cada uno jalando entre 3 y 4%, ¿no? Entonces, así no se puede hacer política, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dispersar en vez de juntarnos y poner en riesgo, yo insisto y vuelvo a decir, poniendo en riesgo la inversión pública, tanto a nivel de los municipios como también a nivel de la región. Porque esto va a ser una dispersión absoluta, va a ser, casi vamos a llegar a una especie de anarquía. Entonces, el que gane, ganará pues con 4, 5, 6%, ¿y qué va a hacer? Aparte de toda la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, es chauvinizar la gestión, ¿no? Entonces, el que gane la región, su única arma para consolidar su poder político, que además va a ser un poder político muy débil, va a ser chauvinizar la región. Entonces, el gas de camiseta solamente para la región, las obras solamente para la región, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para generar un ambiente que te logre legitimar, ¿no?, unas elecciones que has ganado de manera muy paupérrima. Entonces, yo veo con mucha preocupación todo este esfuerzo de descentralización por el cual hemos luchado, creo que todos los peruanos, ¿no?, termine siendo no una propuesta de descentralizar el país, sino una propuesta de balcanizar la fuerza política y las fuerzas sociales y, evidentemente, el gasto público. Entonces, es el momento, yo creo que, de pensar seriamente que quienes creemos en la descentralización y creemos en el uso eficiente del gasto público, quienes creemos que el gasto público tiene que orientarse a la integración económica y social a nivel de toda la región, salir de la pobreza e ir construyendo la plataforma del desarrollo, tenemos que trabajar hasta el último minuto a efectos de que se logren hacer grandes coaliciones. Y aquí tampoco hay que tenerle miedo de decir, bueno, la izquierda, la derecha, etcétera. Eso es otra cosa, eso es un San Benito que hay que irlo corrigiendo. Yo creo que acá tenemos que ponernos de acuerdo en equipos, en buenas propuestas y cómo hacemos eficiente el gasto público. Y no solamente gastar lo que viene de parte del gobierno central, sino trabajar todas estas otras opciones, como por ejemplo obras por impuestos, asociaciones público-privadas, etcétera, que se necesita técnicos y especialistas para darle mucha más fuerza a los recursos que hoy en día envía el gobierno central, ¿no? Vidal, este tema de la fuerte dispersión de candidatos, la reticencia de mirarse las caras, conversar, ver si hacen un bloque, es solo uno de los elementos de esta crisis de nuestra clase política y la gobernabilidad que hablamos. Cuando, por ejemplo, dos candidaturas importantes como la de Máximo San Román y la de Lucho Flores, luego de la sentencia que inhabilitó a Jorge Akluri, tenían prácticamente la mesa servida. Y cuando nos enteramos que no postulan y anuncian de que no postularán, eso también es otro escenario de nuestra crisis. ¿Por qué estos líderes medianos no han aceptado? Conversando y analizando un poco estas negativas, es porque también ellos han comprobado de que con los posibles grupos de ciudadanos, con los posibles grupos, algunos grupos políticos con los que ellos puedan conversar o hacer su lista, ¿no?, en verdad no hay confianza, no hay forma de establecer consensos, acuerdos. Algo así como que se asustaron del tipo de gente con el que tendrían que trabajar, mirarse las caras para vertebrar una alternativa regional. El otro elemento de la crisis es de que los candidatos que están voceados no tienen nivel programático, no se les conoce por un discurso construido en base a nuestra realidad para luego diseñar propuestas que signifiquen las más pertinentes para nuestra problemática, pero que además sean viables, sean sostenibles, sean realistas.
porque ofreciendo el oro y el moro y haciendo demagogia, no, vamos a seguir en lo mismo, engañando al electorado. Ese sería un tercer elemento de la crisis. Un cuarto elemento de la crisis es de que algunos candidatos de esos veintitantos en verdad no tienen interés de participar con sinceridad en este proceso electoral. Ellos son candidatos de doble salto, de aquellos que quieren participar un rato para hacerse mirar la cara, proyectarse y luego recién jugar a ganador en las elecciones del 2016 para congresista. Y un último elemento de la crisis, que sería uno quinto, es de que muchos de esos candidatos, además de que no tienen imagen, proyección y discurso, es gente que tiene juicios por corrupción, por abuso de autoridad. Entonces, ¿qué de rescatable podemos tener en ese escenario? Por eso las jugadas estratégicas son, pues, definitivamente juntarse, tener esa capacidad de hacer algún bloque. Y en el bloque superar esas deficiencias, definir un buen candidato, definir un buen programa, apostar por la transparencia, ¿no? Y poner, ahí sí se demuestra, dado que habría desprendimiento, ¿no?, de que se está poniendo la política por delante, la posibilidad de representar efectivamente a la gente y, sin duda, reducir la incertidumbre y la ingobernabilidad que hasta el momento, como todo indica, ¿no?, estaría en camino ese escenario. Bien. Sí, yo concuerdo plenamente contigo, Carlos, en el sentido de que yo creo que si no hacemos el esfuerzo, pero sincero, real, objetivo, ¿no?, para construir una gran alianza, una gran coalición, con objetivos absolutamente claros y dejando de lado esas viejas divisiones entre izquierda o derecha o odiosidades. No quiero ir con los fujimoristas, no quiero ir con los apristas, entonces así no vamos a construir absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos conocemos y hay una bonita frase que dice pueblo chico, infierno grande, porque en todos los municipios, en todos los lugares la gente se conoce y saben, digamos, cuáles son las cualidades que tienen las personas. Entonces eso yo creo que es una fortaleza de los pueblos, en el sentido de que la gente se conoce y sabe quién es quién. Entonces busquemos los mejores cuadros, ¿no?, y empecemos a reconstruir la política, porque si no tenemos unos buenos políticos, olvídate del desarrollo. Tú has señalado tasas de crecimiento, por supuesto que nos alegramos que el Perú esté creciendo, pero el crecimiento del quehacer político no está en la misma velocidad. Los políticos, yo diría que incluso estamos creciendo económicamente a pesar de la calidad de los políticos que tenemos. ¿Tú te imaginas un país que crece a esas tasas, con buena clase política? Ese país sale, ¿no? Y ya podríamos estar hablando de un camino franco hacia el desarrollo y hacia convertirnos en un país de segundo o primer mundo, ¿no? Entonces, el subdesarrollo no puede ser algo que sea eterno, ¿no?, que un país es pobre y tiene que ser pobre por los siglos de los siglos. Eso es un absurdo. Entonces aprovechemos estos buenos vientos económicos para paralelamente reconstruir la política, ¿no? Y necesitamos políticos dedicados a la política y no, en algunos casos, perdóname el término, pero algunos aventureros, ¿no?, que buscan otro tipo de figuración y no están pensando realmente en cómo construimos las bases sólidas que garantice el desarrollo en el largo plazo. Y esto solo se logra desde la política, definitivamente. O sea, lo que hace sustentable el desarrollo en el largo plazo es cuando tienes políticos que acompañen y estén dispuestos a trabajar y fajarse por ese proyecto económico, ¿no? Vidal, aprovechando tu presencia, me gustaría conversar temas concretos de tu partido, para ver un poco qué debut se presentaría asociado a algunos escenarios. Primero, no sé hasta cuándo sea el plazo para oficializar la inscripción de nuevos partidos. Perú Más aún no tiene la inscripción oficial, está en proceso.
Si Perumas logra su inscripción antes del 5 de julio, que es la fecha tope para las inscripciones de candidaturas a los gobiernos locales y regionales, en el escenario de que Perumas ya esté inscrito, ¿qué hará Vidal Pino en el Cusco para demostrar lo que dice, lo que habla, su preocupación por la gobernabilidad, por la democracia, por hacer más ciertos los resultados electorales, con esta estrategia que es armar algunos frentes que sean coherentes, tienen que ser coherentes, pero por favor viables y que cumplan algunos requisitos que está demandando la gente? Buen candidato, buen programa, transparencia, participación, entre otros. ¿Qué ve en ese escenario, Vidal Pino? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser objetivos y también sinceros. El hecho de que nosotros no tengamos inscripción es nuestro cuello de botella. O sea, es un handicap para justamente hacer las negociaciones. Porque otra cosa es tener la inscripción, entonces evidentemente tú puedes negociar, en el buen sentido del término, sobre la base de una inscripción. Ahora, si el partido se inscribiera, yo quiero ser coherente, absolutamente coherente con lo que estamos señalando. O sea, nosotros no vamos a poner, y eso quiero que quede bien claro, no vamos a poner el prerequisito de que la gente corra con Perú Más, ¿no? Porque ahí no hay forma de hacer una alianza, ¿no? Yo inclusive diría algo más, que preferiríamos usar, en el buen sentido de la palabra, una plataforma regional ya existente o crearla con las alianzas de otras fuerzas políticas. Podríamos crear una plataforma regional que se llame, no sé, pues Todos por el Cusco o Cusco por el Progreso, cualquier nombre, ¿no? Y buscar un símbolo que sea el símbolo que unifique, ¿no? Entonces, poner los intereses de Perú Más, que es el partido de Pedro Pablo Kuczynski, para el 2016 y no ponerlo ahora, ¿no? Porque si no, estaríamos negando nosotros mismos. Decir, bueno, todo el mundo corre con nuestro símbolo, corre con el nombre del partido y encima yo voy a ser candidato a la región y otro señor va a ser candidato a la alcaldía. Ahí estamos muertos, ¿no? Entonces no queremos poner ni candidaturas, ni nombre de partido, ni símbolo, porque lo más importante, lo fundamental es que hagamos esta gran alianza, que los mejores cuadros, las mejores personalidades que tiene la región, que las tiene, ellos asuman la responsabilidad y que armemos, para lo que tú dices, esta dispersión. Por ejemplo, el gobierno regional va a ser inmanejable, ¿no? Porque vas a tener, entonces va a haber la negociación permanente y el coteo permanente, ¿no? Eso le va a dar ingobernabilidad al gobierno. Entonces, si tú tienes un equipo que va a actuar en concordancia con una propuesta programática, entonces le vamos a dar, digamos, estabilidad y seguridad política a la región. Entonces, esas son las condiciones que nosotros ya lo hemos planteado, inclusive a nivel del partido. Es decir, no vamos a correr como Perú Más, queremos usar, en el buen sentido de la palabra, o construir una plataforma regional, sobre la cual podríamos hacer, digamos, este gran esfuerzo del conglomerado que yo digo, la región y particularmente el Cusco lo necesita, ¿no? Tu análisis es un poco viable si el bloque se va a realizar entre partidos políticos nacionales. Es muy factible un poco fusionar siglas, tal como ha hecho PPK en Alianza por el Gran Cambio. Pero cuando se trata un poco de añadir o incluir a un grupo regional, esto se complica un poquito más, porque primero los costos de negociación, los costos de formalización de esos acuerdos, primero son engorrosos, son tediosos, son costosos desde el punto de vista del tiempo, por ejemplo, desde el punto de vista de sacar consenso. Pero en la eventualidad de que se unan partidos políticos nacionales, un bloque regional poniendo por delante justamente la política, su esencia, su carácter propositivo, etcétera, sí es muy factible. Pero a ver, vamos al otro escenario. ¿Y qué pasaría con Vidal Pino si no hay hasta la fecha límite que debe existir para oficializar nuevos partidos? Si Perú Más no logra inscripción en la fecha límite en la que el Jurado Nacional de Elecciones reconoce, Vidal Pino como persona estaría dispuesto a qué? Si es invitado por uno u otro grupo, ¿de qué manera vería esos retos, esas oportunidades? Bueno, yo te digo que
la posibilidad, primero volviendo al tema de la construcción de una plataforma. Sin duda, lo mejor sería ya tomar una plataforma existente, regional. Ya, entonces, sobre esa base trabajamos. Pero también quien te ofrece la plataforma tiene que estar dispuesto a no, digamos, abusar, en el buen sentido de la palabra, de que tiene ya el partido regional, entonces te quiere imponer cosas que en algunos momentos son también, digamos, difíciles de aceptar, ¿no? Bueno, ahora, de no darse esto, yo creo que en los próximos 10 días o 15 días ya habría que trabajar la posibilidad de que estos partidos nacionales se junten, ¿no? Y generen este espacio. Y a partir de este espacio empezar a invitar. Pero ya tenemos la plataforma. Entonces yo creo que hay que construir a la plataforma, ya sea con algún movimiento regional existente o varios partidos nacionales que se formen y hacerlo rápidamente. De manera que ya tenemos el carro sobre el cual uno empieza a trabajar. Y lo otro, abrirlo, totalmente abrirlo a todas, o sea, ser sinceros, pues, ¿no? Y ofrecer esto, decir, señores, está abierta esta posibilidad y que vengan los mejores cuadros que tenga la región para ir formando todo un equipo, ¿no? Para, digamos, plantearnos el tema de la gobernabilidad, tanto a nivel de la región como también de los municipios. Ahora, para responder a tu pregunta, en caso de que Perú Más no se inscriba, lamentablemente yo soy, o para bien o para mal, soy dirigente nacional, ¿no? Entonces yo necesito la autorización y el permiso del partido a nivel nacional. Pero sí yo me comprometo que si Perú Más no se logra inscribir y nosotros no vamos a participar activamente en las próximas elecciones, sí me comprometo a ser parte de un equipo. ¿Ya? Me comprometo a ser parte de una comisión técnica, de una comisión profesional, etcétera, de el esfuerzo que se vaya construyendo para hacer este gran conglomerado, digamos, de fuerzas por el desarrollo. Eso sí, yo me comprometo a participar por la experiencia que tengo, yo también pienso que tú, etcétera, poner al servicio, digamos, el know-how técnico y la experiencia en la gestión pública para apoyar, digamos, a un grupo que dé consistencia al quehacer político en la región que tanto lo necesitamos, ¿no? ¿Tú descartarías entonces, en el escenario en que Perú Más no logre su inscripción para estas elecciones, descartarías cualquier candidatura invitada de un bloque que sea coherente con tus inquietudes, las cosas que estamos analizando aquí? No lo podría descartar, entonces yo trataría de negociarlo a nivel nacional. ¿Ya? Pero la decisión ya no va a depender de mí, sino la decisión va a depender de, digamos, la decisión nacional, insisto, sobre, digamos, dejar en libertad a los militantes de, digamos, de Perú Más, no solamente en el Cusco, sino a nivel nacional, para que ellos puedan ser parte de, digamos, listas que consideramos que tienen la fuerza y la coherencia para darle gobernabilidad a las regiones y a los municipios, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuáles serían esos partidos políticos nacionales que puedan explorar la posibilidad de una alianza electoral aquí, por las consideraciones que hemos señalado, por las virtudes que necesitamos recuperar de la política, podrían ser Restauración Nacional, que es un partido nacional, podría ser Perú Más, aun cuando está en proceso de inscripción, porque es un partido nacional, podría ser Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y sin duda el Partido Popular Cristiano. Estos 4 partidos ya tienen alguna experiencia de haber trabajado juntos en la segunda vuelta de las elecciones nacionales el año 2011. Y por ser partidos nacionales sería más fácil hacer un armazón de siglas que permitan la identificación del bloque en primer lugar y de sus componentes, porque a veces es legítimo estar proyectando el símbolo de los grupos hacia el 2016. Vamos a ver, sin duda, qué pasa estos días, porque se va corriendo el tiempo. 5 de julio es el plazo límite para inscribir listas electorales. Hemos dejado bien señalado la preocupación de esta dispersión, ingobernabilidad, falta de buenos candidatos, falta de buenas ideas, falta de transparencia e imagen en la gente, entre otros. Sin duda, en este programa vamos a seguir haciendo el seguimiento y los análisis correspondientes en este tema,
Y anuncio una brevísima pausa del programa y volvemos con más análisis económicos, básicamente políticos, electorales para nuestra región. Pausa y volvemos con Poder y Desarrollo Regional. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Continuamos con nuestros análisis políticos electorales, especialmente para nuestra región Cusco, porque hoy nuestra clase política, la ciudadanía, está a la expectativa de saber qué está pasando, cómo lo van a hacer, qué se dice. Hay algunas noticias que están hablando de la posibilidad de construir algunas alianzas tal como demandamos, ¿no? Y sería bueno comentar si habría sostenibilidad en ellas. En algunos casos parece que incluso ya fracasar. Se comenta que habría una alianza entre el APRA y Somos Perú. Vamos haciendo un pequeño análisis de esta noticia. En términos nacionales, no se conoce algo oficial al respecto. En términos regionales, sabemos que Somos Perú básicamente es Quillabamba, con la Municipalidad Provincial de Quillabamba, o sea, en la provincia de la Convención, y la Municipalidad Distrital de Echarate, si no me equivoco, dos municipios con muchos recursos en las que desde el año 2010 hasta este año
están con alcaldes de Somos Perú. De Somos Perú no conocemos poco más en términos de presencia real en otras provincias. En el caso del partido aprista, el año 2010 sacó poco menos que 1.5% de votación. Por lo tanto, esta posible alianza sería considerada pequeña, pero cuando vemos la viabilidad de la misma, se genera dudas porque en política rápidamente hay algunos indicadores, algunas condiciones que posibilitarían hablar de procesos serios o solamente consultas. Cuando se tiene que comentar una alianza, la idea es rápidamente en el balance lo siguiente. ¿Qué ganaría Somos Perú yendo con el APRA? ¿Qué ganaría el APRA yendo con Somos Perú? En ese análisis, obviamente que el ganador sería el APRA, porque estando bastante aislado y desprestigiado en esta coyuntura, demostrar que tiene compañía, acompañantes, ¿no?, un poco le permite mejorar su imagen, su presentación. En cambio, en Somos Perú, no, aparecería la crítica de decir que van mal acompañados y la contribución electoral del partido aprista en algún lugar donde Somos Perú tenga fuertes intenciones o posibilidades, ¿no?, estaría fuertemente en duda. Alentamos los acuerdos, pero también hacemos análisis de viabilidad, de sostenibilidad. Vamos a ver en este caso de la alianza APRA Somos Perú cuánto se termina confirmando y requeriría además, para ser cierto, de un acuerdo que nacionalmente se firme la alianza y se comunique al país. Estaremos atentos a cómo va eso. Luego se comenta con fuerza que Acción Popular iría con Patria Roja y Fuerza Social. En el caso de Patria Roja y Fuerza Social son componentes del Frente Amplio. Pero ¿por qué estos comentarios, si tienen carro electoral, si son parte de un frente, por qué tendrían que ir con Acción Popular? Aquí lo primero que salta es la fuerte división tradicional en la izquierda. En el Cusco, por ejemplo, Tierra y Libertad, que es el dueño de la inscripción del Frente Amplio, ha impuesto la candidatura de Óscar Moyohuanca, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Espinal. Algo que difícilmente hubiera sido de aceptación de Patria Roja y de las otras fuerzas. Porque mínimamente hay candidaturas que hay que legitimar en elección interna o en otro tipo de eventos como congresos y convenciones, en las cuales difícilmente saldría Óscar Moyohuanca como el candidato del Frente Amplio en el Cusco. Por lo tanto, acá definitivamente el Frente Tierra y Libertad va a ir con su propio candidato y las fuerzas del Frente Amplio verán cómo se acomodan. Y en ese acomodo venimos observando que Patria Roja está en una estrategia de acomodarse donde pueda. Dos candidatos de Patria Roja como Atmar Sicus de San Sebastián y Alberto Arenas de San Jerónimo ya están acomodados en el APO. El Frente Inca Amazónico de Quillabamba tiene entre sus dirigentes y candidatos gente de Patria Roja. Estamos hablando de Alagón, estamos hablando de Helio Pro, exalcalde de Charán. O sea, en Quillabamba, Patria Roja ya se acomodó en el FIA. Y en algunos lugares, sin duda, se acomodará con Acción Popular, porque Acción Popular y algunas fuerzas del Frente Amplio, como el Partido Socialista, están en una sola bancada en el Congreso. Además, ya tienen un acuerdo de apoyar la reelección de Susana Villarán. Entonces, miren el pragmatismo. En el caso de Patria Roja, ellos no tienen legalidad. Sus militantes se pueden aparecer por donde mejor les convenga. Y solo hasta el momento no tenemos información de este pragmatismo de meterse donde puedan, calculando, ¿no?, de Patria Roja,
en términos de fechas de inscripción final, posiblemente tengamos una mayor información de este juego muy pragmático de Patria Roja. Ahora, en el esfuerzo por integrar listas conjuntas, es bueno recordar a algunos dirigentes de los partidos y a algunos militantes las diferencias que existen en la construcción de algunas alianzas y la relación y el trabajo que deben realizar algunos dirigentes con sus militantes para entender estas posibles confluencias, consensos. Un primer tema es saber de que una cosa es construir un partido, otra cosa es construir una alianza política y otra cosa, un frente político, y otra cosa es una alianza electoral. Cuando se construyen partidos políticos, sin duda, tiene que haber una fuerte homogeneización ideológica, si todavía creen en ideologías, para luego ver el tema programático y la disciplina, la organización partidaria. Ese no es el caso en este proceso electoral. Luego, los frentes políticos. Allí también fuerte afinidad programática, incluso ideológica, entre grupos que estén dispuestos a trabajar, es una condición necesaria. Y un tercer nivel son alianzas electorales, donde básicamente algunos objetivos políticos, por ejemplo, fortalecer la democracia, por ejemplo, reducir la incertidumbre, por ejemplo, reducir la ingobernabilidad, por ejemplo, llenar las expectativas ciudadanas de buenos candidatos, honestidad, buenos programas. Son esos elementos los que hay que valorar cuando se hace una alianza electoral. Y luego, sin duda, lo que es legítimo, los resultados favorables que deben tener para las partes que lo componen. Entre ir con un partido chiquitito y una alianza, obviamente, en términos electorales hay ganancia. Una alianza electoral, como vuelvo a repetir, es un buen escenario para discutir una buena estrategia, marketing electoral. Además, sin duda, tiene que haber una afinidad programática. En una alianza electoral se podrían terminar acordando, ¿no?, resolver, atender las demandas ciudadanas por mejorar la democracia, por mejorar la representación, por recuperar la esencia de servicio a la política. Y cuando algunos grupos tienen que hacer una alianza electoral, sus líderes tienen que saber explicar a sus militantes qué significa eso. Porque hay militantes que exigen afinidad ideológica cuando hay que hacer una alianza electoral, que empiezan a hacer vetos a los posibles integrantes de una alianza electoral. Y los líderes tienen que saber explicar qué tipo de entendimientos se están construyendo, asociado al cual luego reconocer que van a construir un espacio, fuerzas que tienen su propia identidad y sin duda sus propios objetivos. Y la viabilidad del frente tiene que permitir que todos vean en esa alianza un espacio potencial para sus propias proyecciones políticas. Y todos vean en ese bloque electoral, ¿no?, un espacio para contribuir a los objetivos de la alianza y sin duda también para avanzar en su representación e influencia electoral y ciudadana. Porque si no entendemos estos tres niveles de organización, construir partido, construir un frente político y construir la alianza electoral, no va a haber condiciones para que se sienten en una mesa y empiecen a explorar, a considerarlo, a evaluar sus conveniencias. Pero si se logra entender estos tres niveles, va a ser mucho más fácil
actuar, dialogar, plantear, negociar, ¿no?, lo que sea legítimo para cada una de las fuerzas dentro de la sinergia que podría significar la construcción de un frente. Obviamente, hay algunos elementos nuevos que también deben reconocer. Esto en relación a ciertas tradiciones. Hoy nuestro espacio político nacional está cambiando. Las fuerzas principales que constituyen un porcentaje muy alto y mayoritario del potencial electoral de los partidos políticos en el Perú son nuevos. Hoy la primera fuerza política es el fujimorismo, en términos de proyección electoral. La segunda fuerza política en crecimiento, dadas las últimas encuestas, es Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski. Una fuerza grande que está en tercer lugar, pero dependiendo qué pase, puede crecer, es el nacionalismo, con o sin Nadine Heredia, el partido gobernante. Por lo tanto, el partido aprista está, francamente, está en una coyuntura difícil, muchos le llaman en desgracia, por las consideraciones que todos sabemos. Partido aprista, las izquierdas, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, no son fuerzas que sean las mayores ni las mejores en lo que significa nuestra vitrina política electoral. Y entonces hay que tener mucho cuidado con los grupos de hoy y sus potencialidades. Y luego ver también el electorado al que representan. Salvo en la región sur del Perú, desde el centro del país hacia el norte y toda la selva, el fujimorismo, por ejemplo, es una gran fuerza electoral. Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski, tiene un segmento electoral importante, que son los jóvenes. Los jóvenes son un tercio del país y PPK tiene la pretensión de representar ese espacio político. Y estoy hablando de los jóvenes transversalmente, jóvenes de institutos, de universidades, trabajadores, de provincia, de ciudades, jóvenes que tienen una característica, modernos, emprendedores. No son los jovencitos o pobres o los jovencitos ricos, son los jóvenes en general, una transversalidad muy importante. Esas cosas son modernas para nuestra política, muy modernas. En el caso del fujimorismo, que nunca ha sido ni se va a considerar de izquierda, es el partido por quien votan más los pobres del Perú, y por lo tanto considerarlos como derechistas neoliberales desde enfoques obsoletos que ya no sirven, no permite entender y valorar las condiciones en que, de una buena forma y exitosa, se pueden identificar grupos que permitan construir una alianza electoral. Hay que actualizarse en reconocer las fuerzas, las tendencias, la representación. Y otra cosa, en el Perú, yo personalmente, aunque todos creen que estoy muy bien formado en lo que significa la economía, sin duda, que es mi profesión, y la política, que es lo que tengo años haciendo política, comentando, escribiendo sobre política. Nunca he sabido quién es derechista, qué es la derecha en el Perú. Si la derecha significa reaccionarios, conservadores, lo que están acá, no sé cuál será, porque todos los partidos quieren transformar este país. Y este país además ya cambió en la base económica, y ya cambió en la representación política, tal como se dice. En este país, además, hay algunos elementos muy nuevos. Más del 80% del país no rechaza el chavismo, está en contra de lo que pasa en Venezuela. En este país, además, los grupos de izquierda se han atomizado, que prácticamente no representan ciudadanía.
cuando quisieron postular, por ejemplo, el ex senador Javier Díaz-Canseco, que en paz descanse, 0.5% de votación. Postuló a Alberto Moreno por Patria Roja, el SUTEP, 0.025%. Esos son. Fuerza Social en Lima. Fue una coincidencia ese triunfo de anulación mutua de los partidos grandes en una pelea bien discreta entre ellos para evitar que de allí salga a alguien que les haga sombra a los grandes grupos. Pero en la votación que se viene para Susana Villarán va a quedar un poco claro que eso se va a reducir bastante, porque la candidatura de Susana Villarán ya no es parte del juego de las peleas que van a tener en los partidos nacionales. Entonces, si no reconocemos que esa es la realidad ahora, ¿no?, vamos a identificar mal grupos, liderazgos, discursos y tendencias. Además, cuando digo de que ha cambiado la base económica del país, hay algo que es bueno saber por el lado productivo. Los verdaderos protagonistas de nuestro desempeño económico son las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, tanto urbanas como rurales, que trabajan en redes, producen solo ciertos componentes especializados de un producto, de un bien final. Lo hacen de manera competitiva y tienen serias dificultades que requieren del apoyo público, tanto para el movimiento interno de sus pequeñas empresas como en lo que es el entorno. Son sectores rurales y urbanos que necesitan, por ejemplo, que les resolvamos el problema de financiamiento, que les resolvamos el problema de capacitarse, tecnificarse para mejorar su producción, la calidad de su producción, los modelos. Necesitan apoyo para la comercialización, necesitan apoyo para lograr tener certificación, por ejemplo, sanitaria. Eso de manera interna, necesitan capacitación un poco gerencial. Eso por sí solos no lo van a hacer y necesitamos mejorar, duplicar, triplicar el esfuerzo del Estado en ayudarle en esas cosas. Pero luego, ¿qué necesitan? Necesitan aspectos externos, de largo plazo, de competitividad. Ellos quisieran que esos jóvenes emprendedores y sus posibles trabajadores estén bien educados, y nuestra educación no logra eso. Por eso tenemos que mejorar la educación para tener buenos cuadros directivos, buenos trabajadores, técnicos, auxiliares, profesionales. Esta demanda, sin duda, incluye a la universidad. ¿Qué más necesitan? Por favor, carreteras, puertos, aeropuertos. Necesitan información, necesitan servicios de electricidad y agua, que son obligación del Estado, incluso promoviendo la inversión privada en resolver esos temas. Eso necesitan estos nuestros productores, que son los que enrolan casi 4 millones de empresas y podrían superar los 10 o 12 millones de trabajadores. Esa es nuestra realidad actual. Y ellos, muchos, son parte de una red, o lo que se llama clústeres o conglomerados, que no solo son nacionales, sino internacionales. Nuestra industria textil, por ejemplo, es parte de un clúster internacional. Nuestro turismo, especialmente en el Cusco, es parte de una organización en redes del turismo mundial. La minería, aun cuando tenemos mucho potencial allí para seguir industrializando, es parte de una red internacional. Hoy ya nadie trabaja solo, tienen que estar en redes. Esta es la nueva base económica. En ese escenario, ¿qué significa ser derechista o izquierdista? ¿Creen ustedes, por ejemplo, lo que he comentado hace tiempo, a esos microempresarios con pequeño capital que están saliendo? ¿Cree usted que hay que decirle cuánto debe pagar el salario, el famoso salario mínimo? ¿Cree que es correcto que el Ministerio de Trabajo vaya, le haga batida y cuando no tiene planilla le pone multas y simplemente lo mata a la empresa? ¿Creen que esa es la forma en que la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, o
estas políticas de salario mínimo. Esas son las soluciones para ayudar a nuestros pequeños productores, a nuestros emprendedores. Tenemos que tener un consenso respecto a eso. Y cuando hablamos, esto para terminar, cuando hablamos de nuestro desarrollo descentralizado, hay todavía algunos amigos que creen que la lucha descentralista es hacer un paro a Lima diciendo que nos haga una obra. ¿Cómo puede ser eso descentralismo? Descentralismo es la capacidad que tengamos de poner a los municipios, al gobierno regional, al servicio de la promoción, el progreso, el fortalecimiento de nuestros productores urbanos y rurales, de estos que están organizados en micro, pequeñas y medianas empresas, a quienes hay que ayudarles en estos temas que he comentado, la que son deficitarios, a quienes hay que ayudarles en competitividad, como en educación, infraestructura, comunicaciones, energía. Y entonces la capacidad que tengamos de producir más y mejor nosotros, los cusqueños, eso es el descentralismo. Porque lo otro, qué fácil, ¿no? Hacemos un paro, sacamos una obra. No puede ser eso visto de esa manera. Y de ahí salen los candidatos. Y justo en elecciones se acuerdan que tenemos obras que pedir. Hay muchas que son, sin duda, demandas, pero no puede ser el eje básico, el discurso fundamental en este tema. Por lo tanto, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué hay tantos grupos y el problema es uno solo? ¿Creen ustedes que nuestros productores se alegran cuando ven a grupos peleándose? 25 grupos compitiendo por su municipio, por su gobierno regional, sin saber quién ganará, qué pasará, si lo entenderá. Entonces, este es otro elemento un poco para seguir demostrando esta preocupación que estamos desarrollando. La política es servicio, es sintonizar con lo que demanda la gente de una manera viable, creíble y sostenible. ¿Han escuchado ustedes sobre este tema discursar, o sea, algunos de los candidatos que ya se han lanzado? Algunos de los cuales ya han sido alcaldes, han hecho algo de eso. Otros ya han sido presidentes del gobierno regional, han hecho algo de eso. Entonces, por favor, tenemos que abrirnos a elementos nuevos de nuestra realidad, de nuestra base económica y, por lo tanto, de la necesidad política para entender los nuevos tiempos. Porque si seguimos con esa ideología de izquierda, derecha, neoliberal, no vamos a dejarnos entender, no vamos a lograr identificarnos y no vamos a lograr estar muy cerca de las preocupaciones reales que tiene la gente. Con esto finalizo la intervención en este programa, agradeciendo de manera reiterada al periodista Washington Alocía Portilla por la sesión generosa de 1 hora de producción directa y otra de repetición de Poder y Desarrollo Regional, y nuestro saludo a las 12 provincias restantes de nuestra región, a quienes llegamos a través de repeticiones del programa en estaciones televisivas locales y radiales. Por ello siempre ya venimos señalando que somos un programa de alcance regional. Saludos a nuestra clase política y a la amplia ciudadanía de nuestra región, bastante interesados en nuestros análisis económicos y políticos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.